Hola Alonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Justo ahora estaba aprovechando para presentarte un poco. Así que, bueno, no es el primer directo que hacemos. La verdad que hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos deportistas, futbolistas, tenistas, golfistas, nadadores. Hoy estamos con Alonso Coello, que es madrileño, exjugador del Rayo Vallecano, donde jugó varios años en las categorías inferiores del club. Y estudiante universitario ahora en Florida Atlantic University, donde se está muy bien, ahí en Boca, muy buena temperatura, mucha humedad. Eso hace que se le encrespe un poquillo el pelo. El flequillo ese no es el habitual, Se me está pero complicando. se le se le está yendo un poquillo de las manos. Pero bueno, la verdad que Alonso hizo muy buen trabajo para llegar a Estados Unidos con toda la parte de las comunicaciones con los entrenadores, con los exámenes. Empezamos muy justos el proceso, pero llegamos a tiempo. Y la verdad que este es su segundo año en Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a charlar un poquito con él, que nos cuente él cómo está yendo la experiencia y que luego pues le podamos preguntar cosas de su día a día, de la parte deportiva, de la parte académica, de lo que vaya surgiendo, ¿vale? A través del chat hay una sección de preguntas para los que no lo conozcáis. Hay una sección ahí que sale un símbolo de interrogación, por ahí podéis mandar las preguntas, pero si no también las podéis poner en el chat y luego las recogeremos y se las iremos lanzando. Así que nada, Alonso, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal van las cosas? Cuéntanos cómo están yendo estas primeras semanas de curso tan especiales por el tema del COVID. Bien, por ahora muy bien. El tema de las clases por ahora es todo online. Eh, bueno, durante todo este semestre va a ser online. Eh, pues bien, o por clases que son grabadas o por vía Zoom. Van dando las clases y luego el tema futbolístico, pues vamos entrenando, estamos entrenando ahora de lunes a viernes. Nos están dando libre fin de semana porque nosotros no estamos compitiendo. Nosotros no estamos jugando a ningún partido y no vamos a jugar en principio hasta enero, que sea la pretemporada, o incluso febrero. Y primero lo del tema de las clases, joder, al final tiene que ser muy raro, ¿no? O sea, estás en el campus, pero estás en la habitación dando las clases, ¿no? Sí, tienes un tema más de organizarte tú. Al no poder ir a clase, eres tú el que tiene que forzarse a sí mismo a estar en clase en ese momento, a ponerte en el ordenador. Y es, pues eso, autoorganización en el tema de trabajos, tema de tareas. Luego, en algunas clases tienes trabajos en grupo. Y claro, no te puedes reunir con la gente con la que tú tienes el trabajo en grupo, entonces tiene que ser pues por vía WhatsApp o haciendo también meetings en Zoom, en Skype, coordinar el grupo y sacar el tema hacia adelante. ¿Os está costando mucho esa adaptación a los campos? Bueno, yo creo que al haber empezado un poco también en Spring, haber tenido ese parón a mediados de Spring y haber empezado con las clases online en Spring, al menos a mí me ha dado algo un poco de práctica Tiempo para de ahora, preparación, ¿no? eso es, en fall, pues estar más acostumbrado y que no te pille de improviso. En Sprint fue mucho desastre, porque claro, ahora es lo que tú dices, ha habido más tiempo para prepararlo, pero en Sprint fue casi de un día, bueno, no un día para otro, pero de una semana para la otra, de estar en clase sentado a estar dando clases online, ¿no? Sí, yo me acuerdo que al menos mi universidad lo que hizo es decretó 2 semanas. Nada más empezó el tema con la pandemia, 2 semanas que iba a ser todo online. Ujú. Mínimo 2 semanas, claro. Luego ya eh, el tema se fue Se fue de las alargando manos, ¿no? y todavía estamos en ello. Pero sí que me acuerdo que incluso durante esas 2 semanas, hasta que no consiguieron sincronizar todo y pasarlo online, eh, Poco de no, jaleo, ¿no? no tenías nada de cosas que hacer porque los profesores no eran capaces todavía de haber De pasado todo el gestionarlo. contenido y gestionarlo
Pues en internet, en la plataforma que use tu universidad. Todo eso en medio de casi midterms, ¿no? Porque era marzo, abril y demás, era casi en periodo de Quedaría, exámenes. sí, era justo midterm, era en mitad del semestre de Spring. Joder. Oye, y ya que estamos hablando de Sprint, eh, cuéntanos cómo fue esa transición, o sea, cómo recuerdas tú, cómo se enterasteis de este tema, cuáles fueron las decisiones que se desencadenaron después, en plan, me quedo, no me quedo, me voy, porque yo recuerdo eso que hablamos mucho y yo creo que es Sí. importante que tú compartas cómo te sentiste en ese momento. Pues era una sensación de que cada día, ni siquiera cada día, sino cada hora, cada 2 horas, tenías nuevas noticias de cómo se iba desarrollando la pandemia, estabas atento de cómo se iba dando no solo aquí, sino tenías que también estar atento de cómo se iba dando en España, porque obviamente tenías un ojo puesto Es en tu que a lo casa, mejor claro. te tenías que ir para allá y con tu familia y todo. Y eso, pues, incertidumbre, ir mirando vuelos por si acaso te tienes que ir para allá, coordinarte con tus entrenadores, con tus profesores, para ver cuál es la decisión de tomar, si quedarte aquí, si irte para España otra vez. Sí, era un periodo de mucha incertidumbre, estrés ¿Qué es y lo que de es lo tomar. qué es lo que pensaste tú en ese momento? O sea, cuando ibas viendo cómo se iban desarrollando los acontecimientos y demás, Yo ¿qué pensaste? al principio mi intención era quedarme aquí, en Estados Unidos. Pero claro, luego Y te quedaste, ¿no? poniendo... Durante bastante tiempo, ¿no? Me quedé Unas hasta semanas. una semana o dos sí que estuve aquí. Y luego ya, claro, te das cuenta de que no van a ser 2 semanas. O sea, al principio lo que dice la universidad de que, claro, al final fue 5 meses, 4 meses que estuve en España. Claro. Entonces, luego vas viendo que la gente de tu equipo también va decidiendo irse, va comprando vuelos, va... Entonces, al final, pues tomé la decisión de volver a España y de estar allí. Un poquito antes de eso, porque eso al final fue en sprint, cuéntanos cómo fue tu fall, cómo fue tu primera temporada allí. Bueno, segunda, en este caso. Según este, Segunda temporada. pues veníamos de hacer una primera temporada bastante floja en cuanto a resultados, eh, tuvimos muchos fichajes, mucha gente nueva en esa segunda temporada, en el pasado fall, y la verdad es que lo hicimos bastante bien. Nos clasificamos por primera vez en la conferencia, por primera vez en la historia de la La historia. universidad. Uh-huh. Y sí que se notó un cambio competitivo importante y técnico y de mentalidad. Y bueno, personalmente pues bastante bien también. ¿Cuáles crees que fueron los factores más importantes que os llevaron a pasar de una temporada, lo que tú dices, de la primera temporada tuya, que fue, no tuya, sino del equipo, la primera temporada que estabas allí, que fue casi desastrosa, joder, a estar rankeados a nivel nacional, a clasificar por primera vez para el torneo, a ganar o a ser súper competitivos con rivales de Top. muchísimo nivel? ¿Cuál crees que fue el cambio? Porque al final estás hablando de nada, de meses. Eh, Hombre, el cambio principal es jugadores de nivel que vinieron aquí y que tenían, no solo veían esta oportunidad como algo académico, sino que también tienen unos objetivos deportivos. Eh, la cultura, por así decirlo, del equipo mejoró mucho. Uh-huh, Eh, a nivel competitivo en el entrenamiento se notaba mucho. uh-huh. Y antes de eso, en Spring, el anterior Spring, yo creo que ya se notó un cambio en cuanto a que la gente que se quedó quería Está sacar comprometida. y quería sacar esto adelante. ¿Qué fue lo más difícil para ti ese primer año? Porque al final, joder, tú eres un tío competitivo, un tío entregado a la hora
pues, de entrenar, de competir y fue un primer semestre delicado, ¿no? Yo creo que lo más difícil era haber tomado la decisión de irte de tu entorno, de la ciudad, de estar lejos de la familia, de donde has estado toda tu vida, venir a un sitio nuevo y ver que la decisión que has tomado. Yo creo que eso es lo principal. Luego, obviamente, hay otros factores, pues tema al principio sobre todo, ya tú lo sabes, la elegibilidad, el no poder entrenar, no poder jugar durante al menos la pretemporada. Pero sí, el tema deportivo sobre todo eso, el ver que es que era una impotencia de que era muy difícil que sacáramos los partidos adelante. ¿Cómo fue, aparte de la parte deportiva, que sí que fue a lo mejor el mayor, no hándicap, porque al final la experiencia fue buena, pero los resultados no salieron? ¿Cómo fue esas primeras sensaciones de llegar a Estados Unidos, de llegar al campus de los estudios? ¿Tú cómo lo recuerdas eso? Yo, bueno, sí que es verdad que yo al menos tuve la suerte de que iba con otro jugador que también era nuevo, que también era Que también era español, español. que también venía con AGM y que vivía conmigo en la habitación en la residencia. Entonces, todas las experiencias nuevas y todas las primeras veces las tuvimos prácticamente juntos. Las orientaciones, los primeros entrenamientos, las primeras clases, lo vivimos todo a la misma vez y juntos. Entonces, eso ayudó bastante. Eh, luego el entorno, la universidad, el estar en Florida, en Boca Ratón, también ayuda un poco. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más muchas veces lo preguntamos, qué es lo que más te sorprendió al principio? Yo creo que lo que más me sorprendió al principio no fue algo cultural de aquí solo, sino el verte que pasas a ser tú el que te tiene que gestionar el día a día. Eh, pues las clases, a qué hora comes, a qué hora te vas a dormir, qué haces en tu tiempo libre. Yo creo que eso fue lo que más al principio impacta. ¿Y te organizaste bien? ¿Te costó mucho hacerte a eso o no? Sí, sí, sí. A medida que van pasando los días te vas acostumbrando. A lo mejor el primer día te pones a ver la televisión o a hacer tarea y te pones a comer a las 4 de la tarde. Luego ya el siguiente día dices, voy a intentar comer un poco antes o te vas a dormir un poco antes y ya te vas tú un poquito gestionando. Hay una de las mayores dudas que suelen tener los deportistas cuando se plantean este tema es el inglés, el SAT, los exámenes, la preparación que conlleva el llegar a Estados Unidos. ¿Cómo lo gestionaste tú? Bueno, yo empecé el proceso bastante tarde, lo empecé prácticamente en mayo de ese mismo año, del año que me vine para Estados Unidos. Entonces fue un poco todo a contrarreloj. Tuve que hacer primero el TOEFL, el Ujú. examen de nivel, y luego tuve que hacer el SAT en muy poco tiempo y con muy poca preparación. Eh, y luego, bueno, pues ya luego viene todo el proceso de documentación, de registro en las clases, en los dormitorios, que lo hicimos pues en muy poco tiempo también. Eh, Eso fue lo ¿Tú, principal. ¿qué nivel de inglés tenías antes de empezar a prepararte o de ir a Estados Unidos? Yo siempre se me ha dado bien el inglés en España. Siempre he tenido las notas, pues como en primaria, en secundaria, en bachillerato. Nunca se me ha dado mal el inglés, siempre he tenido una nota alta en inglés. Pero luego vine aquí, bueno, el TOEFL, el SAT los saqué bien,
pero luego llegas a Estados Unidos y te das cuenta de que tu nivel no es tan alto. De que te falta vocabulario, te Sí, falta es más atrevimiento, ¿no? ritmo, sobre todo. Yo lo que veía es que, claro, aquí no te esperan, en una conversación no te esperan a que tú proceses todo y des tu respuesta. En cuanto Claro, se junta más de una persona, ya se cruza eh, todo, ¿no? prácticamente me resultaba imposible participar en la conversación. Oye, y aparte de, bueno, ya antes de eso, o sea, ¿qué se le pasa por la cabeza a un jugador como tú, que estaba en el Rayo Vallecano, que había jugado, no sé si 2 o 3 temporadas casi en División de Honor, porque Dos casi temporadas. eso, primer año juvenil nacional, 2 años luego de División de Honor, al final una cantera fuerte, tuvisteis una temporada de más, yo creo que fue la tuya, la segunda tuya de División de Honor fue Las- las- espectacular, ¿no? Fuisteis casi sí, campeón. terminamos segundos. En los dos últimos partidos fue cuando perdimos la liga y vamos primeros prácticamente durante toda la segunda vuelta. Eso es, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza en ese momento, que ya estás en segundo de bachillerato, para decir, no sé, necesito algo diferente? O sea, ¿tú te acuerdas en qué momento te empezaste a plantear esto y cómo? Yo creo que sí que yo no sé cuál fue el inicio de que yo por el tema de vivir la experiencia en Estados Unidos siempre había estado atraído Ujú, la experiencia universitaria relacionada con el deporte en Estados Unidos. Siempre me había ujú, gustado, había estado muy interesado y me había ujú, gustado mucho el sistema que tienen aquí. ujú, Y en cuanto yo me enteré de que existía la oportunidad ujú. para los deportistas de alto nivel en España de ir para allá, enseguida me interesé. Y luego sí que es verdad que AGM estuvo también trabajando con mi colegio, con el Greo San Diego, y Cierto. por conocidos de nuestros y por amigos, pues me puse en contacto con AGM. El crack de Ángel Sanz también empujó un poquito, ¿no? Recuerdo Ángel que, Sanz. que, que fue profe tuyo, ¿no? En el cole No, él es conocido sobre todo de mi madre, por el Ujú. trabajo. Por el trabajo, Eh, lo es. pero sí, bueno, tuvimos una o dos reuniones con él, pero ni siquiera oficiales, sino solo pues tema de Saber que él comentarlo. sabía de esta agencia y que bueno, que existía la posibilidad y la oportunidad de ir para allá. ¿Tenías entonces alguna referencia, además de lo que te contaran personas? ¿Te conocías a alguien, algún jugador que hubiera estado en Estados Unidos, alguien cercano con el que No, hubieras hablado? ¿Recuerdas? ¿No tenías no más por, referencias más cercanas, digo, de... No tenía referencias porque en ese momento yo creo que obviamente no estaba tan expandida la idea de venirse a Estados Unidos. Ahora mismo con el programa de la Liga Pro Player, sí que si estás en una cantera, conoces a gente o Casi de ese seguro. mismo equipo o de otros equipos que se ha ido a Estados Unidos. Pero en ese momento yo creo que sobre todo en fútbol era más difícil encontrar a alguien que tú conocieras que se había ido a Estados Unidos antes. Ujú. Oye, y en cuanto a las expectativas, estabas hablando antes de que a ti siempre te había llamado la atención el sistema americano, que tenías una serie de expectativas muy positivas. ¿Cómo se han cumplido o en qué grado se han cumplido y no se han cumplido esas expectativas? O sea, ¿en qué sentido dices, joder, esto es como me esperaba, o esto es mejor, o esto es peor incluso de lo que me esperaba? Pues, o sea, no es por vender ahora la moto, pero es prácticamente lo que te esperas, es lo que ves en las películas, eh, pues en cuanto a la cantidad de recursos de los que disponen, a cómo funciona todo en cuanto a el vínculo entre lo académico y lo deportivo. Ujú, Eh, no el nivel de profesionalismo también al que están sometidos los atletas aquí, aunque no son ujú, profesionales. ujú. Eh, un poco todo es lo que me esperaba, e incluso un poquito más, porque sí que es verdad que aunque te lo esperas, pues es lo que tú dices, a veces dirás, pues no será así. Pero luego conforme vas viendo cómo
van funcionando las cosas, dices, mira, eso es justo lo que me esperaba Qué o bien, pensaba que iba a funcionar cuando estaba en España. qué bien. Oye, Alonso, háblanos de tu universidad. ¿Cómo es tu universidad? Pues, bueno, FIU está en Boca Ratón, está 1 hora un poco menos al norte de Miami. Eh, Nosotros, bueno, aquí tenemos una semana de invierno y ni siquiera es invierno, es un poco primavera al año y luego todo lo demás es verano. Eh, y pues es una universidad relativamente moderna comparada con otras universidades. Es bastante nueva y todavía está en continuo evolución. Uh-huh. Tanto en el tema pues de construcción de edificios, de construcción de instalaciones y de programas de cómo están desarrollando los programas deportivos en la universidad. Ahora mismo el fútbol está creciendo un montón estos últimos años y está prácticamente top 30, top 40 del país ahora mismo. ¿Fútbol americano o soccer? Fútbol americano, no. Fútbol Fútbol americano americano. es donde están poniendo mucho dinero y esfuerzo. Les están construyendo instalaciones para ellos solos, que bueno, al final es lo que da dinero y la posibilidad de mejorar en todos los demás ámbitos a las universidades americanas, es el fútbol americano. ¿Y ya has ido a ver partidos o no? Este año por ahora no han jugado y tampoco no se nos permite ir. Pero el año Eh, pasado sí, ¿no? Sí, ya he ido a ver partidos, no me he quedado ningún partido entero, no soy capaz, eh, pero sí he ido. Bueno, nuestro estadio tiene capacidad para 30.000 personas. Qué barbaridad. ¿Nos han dejado jugar algún partido a vosotros ahí o qué? Por ahora no quiere que se lo destrocemos. Es más de lo que lo destrozan ellos al final, ¿no? Ya, pero bueno, Tiran... para ellos lo tienen para ellos, así que... Joder, qué fuerte. ¿Y qué más? O sea, por la parte académica y eso, ¿cómo has visto la universidad? Tú además que eres un tío comprometido con los estudios, buen estudiante, ¿qué diferencia has notado entre la universidad allí y aquí? Yo creo que la principal diferencia es que el nivel de carga académico es menor, puede ser, en cuanto a la cantidad de contenido que se da en cada clase, pero es mucho más práctico todo. Al menos en mi carrera por ahora, es mucho la cantidad de teoría y Uh-huh, por lo que te decía, de cantidad de contenido que se da es menor. uh-huh. Pero están más enfocados en cómo lo vas a poner tú luego en práctica una vez que salgas al mercado laboral. ¿Eso casi desde el primer día o más Sí, ahora que estás en tercero casi? ahora sí que son más específicos de mi carrera, pero por regla general casi todas las clases que das son enfocadas a que luego lo puedas poner en práctica cuando salgas de la universidad. Qué bueno. Oye, hay una cosa que siempre, bueno, genera dudas en cuanto al soccer, al fútbol en Estados Unidos, y es el nivel deportivo, es el nivel de competición que hay ahí. ¿Qué es lo que opinas tú? O sea, ¿cómo comparas el nivel al que has estado compitiendo estos 2 últimos años con lo que ya conocías de aquí de España? Pues lo que sí que no, lo primero que estoy notando es que cada año mejora. Cada año está evolucionando la forma en la que se, se trabaja, la forma Uh-huh, en la que se percibe uh-huh. el fútbol, el soccer en Estados Unidos. El nivel, pues compararlo con España es muy difícil. Eh, que no sé qué decirte, no sé con qué se puede comparar. Hay jugadores que son de nivel,
y que pueden estar jugando en una buena división en España, un segunda, un segunda vez fácil, y que luego son los que van drafteados, obviamente. Y sí que es verdad que de esos te encuentras pues un par, tres, uno en cada equipo sí que hay siempre. Y la internacionalización de los jugadores Claro. es inmensa ahora mismo. Hay muy pocos americanos jugando en División 1. O sea, División 1 ahora mismo prácticamente está reservada para internacionales y De un par nivel. de americanos en cada equipo. Oye, y eso a nivel así más colectivo, pero y a nivel personal, o sea, ¿cuál es la evolución que tú crees que ha tenido Alonso como futbolista en este tiempo? Yo creo que desde que vine aquí, eh, el nivel competitivo y sobre todo la mentalidad es lo que me ha hecho mejorar. O sea, a nivel técnico, obviamente, y sobre todo una vez que ya tienes 18, 19 años, es muy difícil o la mejora es mucho menor que al principio. Y cuando has jugado en canteras en el fútbol español, eh, es difícil que vayas a mejorar más de lo que has mejorado ya en España. Pero a nivel competitivo, a nivel de hambre, Eso. de saber incluso gestionar el vestuario, porque sí que es verdad que los entrenadores valoran mucho eso aquí, el quién es capaz de manejar el vestuario, de mejorar a los De compañeros, liderar. de hacerles mejores. Eso es lo que yo creo que me ha cambiado aquí, la mentalidad, la confianza y el adoptar un rol más importante en el equipo. Esa parte que comentas es súper importante porque nosotros hablamos mucho, ¿no? De que en Estados Unidos ya no es solo cuestión de que seas buen jugador, sino luego también que seas inteligente a la hora de manejar eso, ¿no? El rol dentro del equipo, la importancia del equipo. ¿Qué más cosas has visto tú en ese sentido que son muy diferentes a lo que hay aquí en España? Eh, yo creo que una de las razones por las cuales es eso es que tú en España, cuando juegas fútbol en España, en cualquier club, en cualquier cantera, tú eres un futbolista. Tú eres un tipo que va a jugar allí, llegas a las 5 al vestuario, a las 5:30 sales a entrenar, a las 7 terminas de entrenar y a las 7:30 te vas a tu casa. Y nadie sabe cómo eres tú Claro, en tu vida personal o cómo tratas a las personas. Aquí la te pasas convivencia, todo el claro. día en la universidad, tienes que estar con tus compañeros con los que juegas al fútbol en clase, tienes que estar con ellos en la cafetería comiendo, tienes que tratar bien a los fisioterapeutas porque los ves todos los días, tienes que lidiar con academic advisors, todas esas personas forman parte de un mismo conjunto, que es la universidad, Claro, y están en contacto con los constante. entrenadores constantemente. Entonces los entrenadores saben cómo tú te, te tratas a otras personas. Y en el tema que de lo futbolístico, pues eso, que tú con tus compañeros no solo tratas con ellos dentro del campo, sino luego tienes que, no so- que mostrar un ejemplo de cómo tú te desenvuelves en lo académico y en lo personal y cómo te cuidas para poder rendir luego en el campo, etcétera. Oye, ahí hay una cosa que me parece súper interesante porque yo creo que lo estás gestionando muy bien. Me gustaría preguntarte por tus objetivos para lo que te queda de carrera y de elegibilidad en Estados Unidos. Si puedes compartir un poco más cómo te has organizado para ir cumpliendo algunos objetivos que te has marcado y cuáles son. Pues yo tengo programado graduarme después de fall del año que viene, de 2021. Por lo tanto, me quedan después de este 2 semestres Pues, más. ujú. Eh,
ahora que no tenemos temporada durante este semestre, lo que queda es, pues, tengo 2 temporadas más. En principio, una de ellas va a ser en Spring, que empieza en febrero. Y luego tengo otra temporada en En Fall. Fall. Con el tema ahora de que no, te dan un año más de elegibilidad por el tema del coronavirus, que bueno, eso sería ya verlo con el Academic Advisor y con el entrenador. Tengo la posibilidad de hacer un máster. Eh, entonces, bueno, pues es ver entre que si voy por la vía del máster, por la vía académica, si voy por la vía futbolística, intento ya salir a Al jugar draft. Ujú. profesional. Entonces sería un poco ver eso, hablarlo estos 2 últimos semestres con ellos y ver qué intentamos hacer. Qué bien. Oye, pues porque están cayendo por aquí algunas preguntas, así que te las voy a ir lanzando Muy bien. y nos vas contando, ¿vale? Vale. Dice Nicolás Galvez, pregunta ¿de qué posición juegas? Eh, no sé si los que me Bueno, conocen, no sé si los que me conocen en España se van a creer esto, pero estoy jugando de mediocentro defensivo ahora mismo. Estoy jugando de 6 de pivote. Aunque bueno, empecé mi primer año jugando de 8, un de 8. poco un rol más ofensivo, pero sí. Ahora mismo estoy jugando de 6. Preguntan por ahí, ¿cómo has llevado el tema de aprender el idioma y estudiar todo en inglés? Bueno, un poco lo que hemos dicho antes también. Donde más mejoras el inglés es a la hora de comunicarte y de tener conversaciones con la gente. Luego en clase, obviamente, lo que aprendes y en lo que mejoras es en el vocabulario técnico dentro de tu carrera. Eso es en lo que vas mejorando tú una vez que estás en clase. Había una buena pregunta por aquí, muy personal. ¿Qué fue lo que más te costó durante la adaptación? ¿Qué es lo que más te costó? Yo, personalmente, el tema de la elegibilidad, de haber venido aquí y de en los primeros 3, 4 semanas no poder jugar ni saber si iba a poder estudiar en esta universidad. Fuera de eso, yo creo que un poco el tema de sentirte que has entrado al grupo del equipo, que escoger las personas con las que vas a tener más trato, las que te pueden ayudar y poco más. Hay, hay alguien que te debe de ver, te debe de seguir en Instagram y te ve muy fuerte y muy fino y está preguntando, ahí lo tienes, si estás haciendo alguna dieta especializada. No, trato un poco de comer de todo. Obviamente intento, bueno, no voy a meterme mucho en ello, pero pues poner un poco en balance pues tema de proteína, de carbohidrato, depende de si estoy en temporada o no, de si he entrenado antes, un poco el tema de calorías, pero tampoco mucho, o sea, eh, comer un poco de todo. Siempre he comido bien, entonces no me cuesta mucho seguir una dieta equilibrada y que me ayuda. Eh, ¿Te gustaría jugar en la MLS? Sí, sí, Más, obviamente. voy a profundizar ahí. ¿Qué opciones, ahora que ya llevas más de 2 años allí, estás viendo un poco cómo los jugadores que se han ido drafteando? El año pasado, de hecho, ya vimos a algún jugador español entrar en el draft también. ¿Cómo de viable lo ves? Bueno, primero hay que ver si va a haber draft, ¿no? Que eso cada año está en el aire, si lo van a O quitar o bueno, no. cambiemos la pregunta por eh, viabilidad de hacer una transferencia al fútbol profesional, sea MLS o sea USL Championship, Eh, directamente desde college. yo, obviamente, es muy difícil y entran en juego muchos factores. Pero bueno, con la progresión que llevo estos 2 primeros años que he estado aquí, eh, yo creo que hay No posibilidades renuncias, y claro. es lo que quiero, y es lo que quiero intentar. O sea, ese es mi objetivo.
Ya. Sí, eso. No, no, sí, sí, justo que iba a decir, eso responde un poco a esta pregunta que Ujú. lanzaba por ahí Camarero Gómez, que yo creo que debe ser conocido Sí, tuyo, ¿o no? creo que la conozco. Que preguntaba por cuál es tu objetivo futbolístico en Estados Unidos. Sí, llegar al fútbol profesional. Vale. Pregunta sobre la preparación, sobre Pues para ti el TOEFL. del el TOEFL, si no si no recuerdo mal, tuve alrededor de 80 sobre 120 en el TOEFL y en el SAT estuve en el 1200 sobre 1600 estuve, sí. Que está muy bien, muy buena puntuación. Mira, hay una buenísima pregunta de Eva Alonso. ¿Conoces a Eva, futbolista ex del Rayo también? Tienes que Sí, conocer. sí, sí. Sí, sí la conozco. ¿Qué carrera estás estudiando? Estoy haciendo mi major en economía ahora mismo. No sé si luego voy a hacer un minor o depende de cómo haga el máster, pero De bueno, las sí, mi carrera posibilidades. es economía. Tienes que conectarte a su live el viernes para meterle preguntas a ella también. Que Vale. aquí se envalentona mucho, pero vamos a ver luego cómo responde ella. Más preguntas. ¿Comes en la cafetería? ¿Cocinas tú mismo? Un poco depende del día. Cocinas el desayuno, ¿no? El desayuno sí lo cocinas tú. No, no, no. Últimamente estoy, desde que vine aquí, me estoy haciendo, estoy mejorando mucho dentro del campo, pero como chef he mejorado yo creo que incluso más, ¿sí? Vamos, vamos, bien. Pero sí, bueno, el año de freshman, en la cafetería, obviamente, cuando vives en la residencia, todas mis comidas las hacía allí. Ahora, pues, lo varío un poco. Si salgo a entrenar y me veo que puedo ir a la cafetería, pues voy a la cafetería. Y si tengo tiempo, vengo aquí y cocino lo que sea. Qué bien. Preguntan sobre las universidades con las que estuviste en contacto, si te acuerdas, y qué tuvo más peso a la hora de tomar una decisión. Eh, por tiempo, FIU fue la primera en mostrar un interés grande. Yo me acuerdo que sí que tuvimos un poco de contacto con la Universidad de Cincinnati, que ya no tiene Ujú, equipo de fútbol, ujú, ¿cierto? eh, y alguna más sí que había, pero bueno, como interés así fuerte, sí que fue FIU la primera en mostrarlo y acepté rápidamente. Mira, Nachete, que es casi un rookie, te pregunta por los objetivos capitán para el siguiente semestre, para la temporada del 21. Ganar la conferencia. Eso seguro. No, no sé si la temporada regular, pero el torneo de conferencia hay que El ganarlo sí o playoff. sí. Y hay que intentar meterse a ver si nos podemos meter en el torneo nacional, en el campeonato nacional. A ver si le vale a Nacho. Eso como No, motivación. es muy exigente, ¿eh? No sé si le va a Si va, valer esto. si va a ser Porque suficiente. Nacho te dice que hay que ganar el nacional, ¿eh? Qué crack. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Eh, ¿Qué tal las ingenierías? ¿Se lleva bien el tiempo entre tareas y el deporte? Sí, ¿Sabe que algún compañero que está estudiando ingeniería? ahora ya no, se ha graduado, tenemos un ingeniero. Es obviamente una carrera muy exigente y que te requiere mucho tiempo. Pero sí, tú como entrenas por la mañana, luego es durante el día, pues saber tú gestionarte y organizarte, pues si tienes clases, tus tareas, tú organizarte tu tiempo libre. Oye, no sé si has contestado esto. ¿Has dicho qué pesó más a la hora de tomar una decisión o no? Yo creo que debería pesar o qué peso para mí. No, ¿qué pesó más para ti? El interés mostrado, sobre todo el qué sensaciones te da el entrenador de esa universidad en cuanto a interés tuyo, sí, que te ofrecen no en cuanto a lo económico, sino que te ofrecen en cuanto
académico, qué posibilidades para tu carrera, qué te ofrecen en cuanto a la ubicación, si es una ciudad grande, una ciudad pequeña. Sí, un poco todo, pero sobre todo el interés que muestre el entrenador en que tú vayas a esa universidad. Te lanzo yo una pregunta porque ha habido muchos deportistas, incluso que están en España o que no se han ido, que se están pensando si se van el año que viene y les genera muchas dudas todo este tema del COVID, de cómo se va a gestionar allí, eh, cómo trabajan esa parte de las universidades, si hay control, si no hay control. ¿Qué es lo que estás viendo tú estas primeras semanas de curso? Nosotros empezamos con un protocolo bastante fuerte. Entrenábamos en grupos de 5 o 6, entrábamos al vestuario en grupos de 5 o 6. Todo lo hacíamos un poco por grupos, obviamente con mascarilla en todo momento, excepto una vez que ya se ha iniciado el entrenamiento. Un control al inicio del entrenamiento de temperatura y un poco eso. Luego ya sí que es verdad que a lo largo de que pasan las semanas, pues se va un poco aliviando todo. Ahora ya estamos entrenando en grupos grandes, pero bueno, el tema de mascarillas y de higienización de los lugares y del equipamiento se sigue haciendo igual. Bien. Luego también nos hacen un test semanal, un test PCR, todas las semanas, y tenemos que dar los resultados. Nos llegan en un par de días y los damos y de esa Qué bien, manera se va un poco controlando todo. qué bien. Mira, están llegando una serie de preguntas rápidas. Te voy a hacer aquí cuatro o cinco, algunas que veo y otras que se me van ocurriendo, ¿vale? Vale. El gol más importante que has marcado en la universidad. Solo ha marcado uno, así que tiene que ser ese. Mejor, ¿cuál fue? ¿Cuándo fue? Fue mi año de freshman contra FIU en Miami, De falta, ¿no? de falta, sí. Mejor El que está en todos los highlights que pongo. Exactamente. Mejor partido de la temporada 19-20. El mejor partido del equipo es el último partido que jugamos en temporada regular contra Old Dominion. Ganamos 4-3. Metió Nacho el gol de falta en la prórroga para pasar al campeonato de conferencia. Yo no jugué ni un minuto, De acuerdo. pero sí que tengo que decir que ese fue obviamente el mejor Pero partido. fuiste clave desde la grada. Sí, no, animé mucho desde el banquillo. Qué crack. ¿Tienes novia? Eh, No soy yo, ¿eh? Lo pone aquí. ya, ya. Sí, 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 ¿En la universidad o aquí en España? en la universidad. Eh, ¿Tu playa favorita de La Florida? la de Boca Ratón. ¿Tu sitio La preferido? la tenemos a una milla, vamos, ni siquiera 2 kilómetros. Está muy bien. ¿Sitio preferido del campus? Eh, Nuestro estadio, el estadio de soccer y bueno, me gusta la facultad de economía, me gusta bastante. La clase más dura que has tenido que llevar. Finanzas. Finanzas era complicada, era una clase bastante grande, de 60 personas, y era una clase que teníamos los jueves de 6:30 a 9:30 de la noche, 3 horas, y se hacía cuesta arriba conforme pasaba el tiempo. El compañero más competitivo del equipo. No me puedo decir a mí, ¿no? Sí, puedes decirlo. Yo creo que estoy entre ellos. El más empanado. O sea, su nombre es Andrés Macías. Vale, ¿de dónde es? Es de aquí, es de Weston, aquí al lado de Miami. Eh, tu comida favorita en los dorms o en la cafetería. Eh, no hay ninguna exquisitez en la cafetería.
tienes que conformarte con lo que hay ese día y comértelo. No sabría qué decir ahora mismo. Lo que sueles cocinar cuando tienes visita. Eh, un poquito de verduras salteadas con salmón y luego si es una ensalada de tomate y aguacate. Máximo goleador del equipo. El año pasado fue Ivan, un ucraniano. Fue el tercero máximo goleador de la conferencia. A ver si hay alguna aquí. ¿Has sido alguna vez designado como mejor jugador de la semana en la conferencia? Preguntan por aquí. Mejor jugador de la semana nunca. Porque puede ser o mejor jugador ofensivo o mejor jugador defensivo. Y como estás en el medio no hacen nada, ¿no? Y como yo estoy en el medio no me toca ni uno ni otro, así que eso no está bien organizado. ¿Eres zurdo o ambidiestro? Ponen aquí. Diestro, pero bueno, podemos decir que ambidiestro, sí. Podemos decir que ambidiestro. Vale, tío, pues nada más. ¿Con qué te quedas si tuvieras que resumir en pocas palabras tu experiencia hasta la fecha, desde que te marchaste hasta que estás aquí? ¿Qué dirías? O sea, ¿cómo lo resumes? Una pasada. Es sin duda la mejor decisión que he podido tomar, venirme aquí. Me sacó fuera de mi zona de confort en todos los sentidos, me ha hecho crecer muchísimo como persona, como estudiante, como futbolista y eso me ha proporcionado nuevos objetivos alcanzables y me ha hecho evolucionar. Qué bien. Pues nada, Alonso, oye, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con otros deportistas y nada, muchísima suerte, que vaya bien estas semanas, ojalá, crucemos los dedos, no pase nada raro y en enero, febrero os podamos volver a ver competir, que es lo que más ilusión nos hace ahora mismo, ¿vale, tío? Vale. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, un Chao, abrazo, Alonso. Oscar. Chao, Adiós. chao.